Hoy vamos a estar estudiando acerca de la pureza. Hoy vamos a hablar acerca de la pureza y cómo la pureza es una prioridad o debe ser una prioridad en nuestras vidas. Yo creo que todos han escuchado ese refrán que dice: el que no sabe para dónde va, cualquier bus le sirve, ¿cierto? Creo que todos hemos escuchado, y ese refrán realmente lo usamos para indicar que hay personas que viven a la deriva sin saber hacia dónde van. Pero el que no sepa alguien para dónde va no significa que no existe un destino. Así usted hoy no sepa para dónde va, que es triste que no lo sepa, no significa que no exista un destino. La Biblia habla acerca de que en el camino de la vida siempre hay solo dos destinos. Mateo 7, 13 al 14 dice que hay un camino ancho que lleva a la perdición y hay un camino estrecho que lleva a la salvación, que lleva al Señor. Hay solo dos caminos en la vida. Y si usted no ha leído el libro El progreso del peregrino de John Bunyan, lo invito a que lo haga, porque ese libro plasma muy vívidamente la diferencia entre estos dos caminos: el camino estrecho y el camino ancho. Para el creyente, el destino final está claro, o por lo menos debe estar claro para cada uno de nosotros. Sabemos que cuando somos creyentes estamos en el camino estrecho, ¿cierto? Pero lo que generalmente desconocemos, aunque conocemos el destino final, son los pormenores del futuro inmediato. Aunque para nosotros debería ser suficiente saber el final, pues siempre estamos asustados, estamos preocupados por lo que va a pasar el próximo año, por lo que va a pasar el próximo mes, por lo que va a pasar el próximo día, pues hasta por la siguiente hora. Estamos preocupados. Siempre estamos preocupados. Realmente esa es nuestra realidad. Solemos ser asustadizos. Cuando estamos jóvenes, nos preocupa saber cuál es la voluntad de Dios en temas como qué estudiaremos, con quién nos casaremos, si tendremos hijos. Después de los hijos, ¿cuál va a ser la educación a los hijos? Los esposos o esposas de nuestros hijos, los nietos, ¿cómo será nuestra vejez? Siempre estamos preocupados por temas como esos. ¿Cuál es la voluntad de Dios para nosotros en todas estas decisiones y etapas en las que viviremos? Esa es una preocupación. El incrédulo en general, y tristemente algunos creyentes, acuden a fuentes que no son Dios ni su palabra para conocer el futuro, que no es otra cosa que saber cuál es la voluntad de Dios para su vida. Pero una pregunta esta mañana: ¿es posible tener ese conocimiento de los pormenores del futuro? ¿Hay alguna forma de poder vivir de tal manera que sepamos cuál es la voluntad de Dios en todo aquello que nos preocupa? ¿Habrá alguna forma de saberlo? Hoy vamos a hablar un poco acerca de eso. Bueno, ¿cómo se describe lo que es la voluntad de Dios? Hay que empezar por ahí. ¿Qué es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios se describe como su determinación perfecta y ordenación soberana en todas las cosas. Él ha determinado todas las cosas perfectamente, soberanamente. Es decir, todo en nuestra vida, en el mundo, en la historia, en todas las áreas, depende absolutamente de la voluntad de Dios. Nada se escapa a su voluntad. Pero si estudiamos la voluntad de Dios, para los que han estado en las clases de fundamentos, este es un recorderis, pero para los que no han estado todavía, pues vamos a saber que hay dos componentes en la voluntad de Dios.
Hay una voluntad que se ha llamado la voluntad decretiva de Dios. Esta describe el beneplácito de Dios o el decreto eterno e inalterable con el cual ha predestinado todas las cosas. Entonces, la voluntad decretiva de Dios es la voluntad del beneplácito de Dios, como le plació a Dios de buena manera decretar eternamente e inalterablemente todas las cosas. Todas las cosas. Todo lo que sucede. Esta también se ha llamado la voluntad secreta. También se ha llamado la voluntad secreta. Esa es un tipo de voluntad, la voluntad decretiva o de decreto de Dios. Y hay un segundo tipo de voluntad que es la voluntad preceptiva o de precepto de Dios, que también se conoce como la voluntad revelada, porque consiste en los preceptos que Dios ha dado en su ley y en el Evangelio para la conducta del hombre. Consiste en eso. ¿Cuál de las dos es conocida y cuál de las dos es secreta? Pues la de precepto es conocida y la de decreto es oculta, aunque ambas pueden ser conocidas. ¿Cuándo? ¿Cuándo podemos conocer ambas voluntades? Por ejemplo, la secreta. ¿Cuándo la conocemos? Cuando es revelada, cuando ya ha pasado, ¿cierto? Por ejemplo, ¿era la voluntad de Dios que yo me casara con Alicia? Claro, claro que era la voluntad de Dios, gracias al Señor. Esa fue su voluntad, aunque estuvo oculta, ¿cierto? Pues ya tiene 20 años de haber sido revelada. Pasó, Dios lo permitió. Es una voluntad ahora conocida, aunque era de decreto, ¿cierto? Pero la única que podemos conocer previamente, antes de que sucedan las cosas, es la voluntad preceptiva, es decir, sus preceptos o normas. Esa la podemos conocer y está ahí en su palabra, ahí está en su palabra. ¿Cuáles son esos? Hoy vamos a hablar de uno, pero les voy a mencionar varios. Hay 5 que quiero mencionar. Primera de Timoteo 2, 3 y 4 dice: porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad. El cual quiere, o sea, la voluntad de Dios es que todos los hombres sean salvos y que conozcan la verdad. Esa es la voluntad de Dios. Ahora, la voluntad preceptiva ¿se puede desobedecer? ¿Los preceptos de Dios se pueden desobedecer? Claro. ¿Todos los hombres son salvos? No. Todos los hombres no son salvos. Ahora, la voluntad de decreto, lo que Él ha ordenado para cada persona, ¿se puede desobedecer? No. Es un decreto que Él cumple. Los preceptos los podemos desobedecer, los decretos de Dios no los podemos desobedecer. Entonces, un primer precepto de Dios es que Él quiere que todos los hombres sean salvos. Hay otro, Efesios 5, 17, dice: así pues, no seáis necios, sino entended cuál es la voluntad del Señor, y no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu Santo. Ese es otro precepto de Dios. Él no solamente quiere que todos los hombres sean salvos, sino que quiere que seamos llenos del Espíritu Santo. Esto es un principio que hemos enseñado varias veces, y si usted estuvo en Fundamentos de la Fe, pues es una clase que tomó conmigo seguramente, ser llenos del Espíritu Santo. No es otra cosa más ser llenos del Espíritu Santo que ser dominado por la palabra de Dios, o que ella habite en abundancia en la vida. ¿Por qué sabemos eso? Por Colosenses 3:16, que es el pasaje paralelo a Efesios 5. Efesios 5 dice: sed llenos del Espíritu Santo, y si usted lee ese pasaje, usted se va a dar cuenta que ahí dice: el que es lleno, pues habla salmos,
El que es lleno está agradecido, el que es lleno tiene una relación como esposo, como esposa, como hijo, como siervo, y muestra qué tipo de relación es. Y lo mismo sucede en Colosenses 3:16, dice exactamente lo mismo, solamente que él no dice allí, sed llenos del Espíritu Santo, sino que dice, la palabra de Dios abunde en vuestro ser, llene vuestro ser, domine vuestro ser. Si en uno dice sed llenos y en el otro dice que la palabra abunde, y en este los resultados de sed llenos es esta lista y en este los resultados de sed llenos es esta otra lista, que es la misma lista, quiere decir que usted puede intercambiar las dos cosas porque es exactamente lo mismo. Sed llenos significa ser dominado por la palabra de Dios. Entonces, la voluntad de Dios es que seamos salvos, la voluntad de Dios es que seamos llenos o dominados por la palabra de Dios, que ésta sea nuestro motor. Otro precepto, 1 Pedro 2, 13 al 15, someteos por causa del Señor a toda institución humana, ya sea al rey como autoridad o a los gobernantes como enviados por él para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien, porque esta es la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que nos sometamos a las autoridades en todo, menos si nos piden pecar. Acabamos de pasar por un ejemplo, no se congreguen, está prohibido hacerlo, no podemos obedecerlo, porque la palabra de Dios dice que no debemos dejar de congregarnos, y nosotros debemos obedecer primero a Dios antes que a las autoridades, pero sí, aquí en Pedro está diciendo sométanse a las autoridades. Llevamos 3 preceptos. Dios quiere que seamos salvos, Dios quiere que seamos llenos del Espíritu y que nos sometamos a las autoridades. Hay un cuarto precepto, 1 Pedro 4:19. Por consiguiente, los que sufren conforme a la voluntad de Dios, encomienden sus almas al Creador, haciendo el bien. Haciendo el bien. Está diciendo Pablo que sufren conforme a la voluntad de Dios. El sufrimiento es también la voluntad de Dios para el creyente. El sufrimiento, y lo hemos estado viendo aquí en 1 Pedro, todo lo que ha enseñado el pastor Michael sobre la carta de 1 Pedro está enseñando que el sufrimiento lo hacemos conforme a la voluntad de Dios y que a través de él podemos también glorificarlo. Entonces Dios quiere que seamos salvos, quiere que seamos llenos, que nos sometamos a las autoridades y que entendamos que el sufrimiento es también su voluntad. Y una quinta es 1 de Tesalonicenses 4, del 3, dice, porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación, es decir, que os abstengáis de inmoralidad sexual. Está diciendo que la voluntad de Dios es que vivamos puros, que la inmoralidad sexual no sea nuestro proceder. Eso es lo que está diciendo. Ahorita un hermano me habló acerca del libro de la voluntad de Dios en MacArthur, y en ese libro que alguna vez regalamos aquí al inicio, de pronto ya algunos lo tienen, lo han leído, MacArthur nos lleva a entender una verdad que es muy liberadora para todo aquel que quiere conocer esa voluntad secreta o decretiva de Dios. Y él dice que si vivimos de acuerdo a la voluntad conocida de Dios, es decir, estos 5 preceptos que dije y otros más que podemos encontrar, pues que no deberíamos preocuparnos por la voluntad oculta de Dios. Es decir, que si somos salvos, si estamos siendo llenos o dominados de su palabra, si nos sometemos a las autoridades, si entendemos el sufrimiento como la voluntad de Dios y si estamos siendo puros sexualmente, pues podemos hacer lo que queramos. Es decir, como dice el Salmo 37:4, deleítate en el Señor al cumplir estos deseos, y Él va a poner los deseos necesarios o puros que tú necesitas llevar en tu corazón. Deleítate a sí mismo el Señor y Él cumplirá los deseos de nuestro corazón. Si estamos queriendo hacer la voluntad de Dios, por lo menos estos 5 puntos deben estar siendo una meta
en nuestro corazón. ¿Cómo se ve esto? Imagínense un joven que quisiera casarse, ¿cierto? Y él vive conforme a estas verdades. Él es salvo, está lleno o dominado por la palabra de Dios, se somete a las autoridades, entiende el sufrimiento y se abstiene de toda inmoralidad sexual. Y él está preocupado por con quién casarse, pero se fija en una hermana. No olviden que él está viviendo conforme a estos 5 preceptos, ¿cierto? Se fija en una hermana de manera romántica, realmente, de manera romántica. Es decir, con un anhelo de servirla en todo, de cuidar de ella. Se fija. ¿Creen ustedes que ese será el deseo que Dios ha puesto en su corazón? ¿De casarse con esa joven? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Y MacArthur en su libro lo que intenta es darnos como una receta. A veces las recetas no son tan fáciles, ¿cierto? Vemos ahí, no son tan fáciles. Pero esta receta es infalible. Esta receta es infalible. Si nosotros juntamos estos 5 ingredientes en nuestra vida, ser salvos, llenos del Espíritu Santo, sometidos, entendiendo el sufrimiento como la voluntad de Dios y puros, pues realmente lo que va a salir de esta receta es que vamos a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios y que Él va a poner los deseos perfectos o las cosas que debemos hacer en nuestra vida como Él quiere que sean. Vivir conforme a la voluntad de Dios revelada no nos debe hacer temer la voluntad secreta de Dios, pues Él sabe que si queremos agradarle, cuando tomamos en serio lo que es revelado, sus preceptos, Él no nos dará todo lo demás. ¿No nos dará Él todo lo demás? Hemos estudiado entonces aquí acerca de otros preceptos acerca de la voluntad de Dios, pero hoy yo quiero centrarme en conocer o cómo vivir en pureza sexual. Hoy vamos a hablar acerca de eso. Esa era la introducción. Hoy vamos a hablar acerca de cómo es vivir en pureza sexual. Es decir, cómo llevar una vida de santidad apartado de la inmoralidad sexual. Y vamos a estar en Primera de Tesalonicenses 4. Vamos ahí a Primera de Tesalonicenses 4. Y voy a leer, dice: por lo demás, hermanos, os rogamos pues y exhortamos en el nombre del Señor Jesús, que como habéis recibido de nosotros instrucciones acerca de la manera que debéis andar y agradar a Dios, como de hecho ya andáis, así abundéis en ello más y más. Pues sabéis qué preceptos os dimos por la autoridad del Señor Jesús. Ustedes ya saben los preceptos que el Señor ha dado. Porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación, es decir, que os abstengáis de inmoralidad sexual. Que cada uno de nosotros sepa cómo poseer su propio vaso en santificación y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles, que no conocen a Dios, y que nadie peque y defraude a su hermano en este asunto, porque el Señor es vengador en todas estas cosas, como también antes os lo dijimos y advertimos solemnemente. Porque Dios no nos ha llamado a impureza, sino a santificación. Por consiguiente, el que rechaza esto, no rechaza a hombre, sino a Dios, que nos da su Espíritu Santo. Esa es Primera Tesalonicenses 4. Antes de seguir, yo quiero que conozcamos un poco el contexto en el que Pablo está escribiendo esta carta. Tesalónica era la ciudad donde vivían los tesalonicenses. Era una ciudad llena de inmoralidad sexual. Esa era la cultura de la época. La cultura. Predominaba aquí de todo: homosexualismo, pedofilia, bestialismo y un largo etcétera. Los creyentes de Tesalónica debían enfrentar día tras día, salir a la calle y ver mucha inmoralidad sexual.
Habían templos dedicados para este tipo de prácticas. Habían templos ahí. Esa era la cultura. Generalmente, muchos de los creyentes de Tesalónica habían sido participantes ya y ahora eran nuevos creyentes. Pablo, quien está aquí en esta carta con Apolos y Silas, está llevando a cabo el mandato de Mateo 28, donde dice predicar el evangelio, pero además de predicar el evangelio dice enseñándoles todas las cosas, y aquí está haciendo eso. Pablo está enseñándole todas las cosas que este pueblo, escogidos de Dios, estos escogidos que el Señor había salvado en Tesalónica, deberían hacer. Y 1 Tesalonicenses 4 es la parte práctica de esta carta. Los otros 3 capítulos anteriores ha hablado de doctrina. Les ha enseñado doctrinalmente y ahora les está diciendo, mire, cómo deben vivir, cómo es que debe ser la práctica cada día en sus vidas. Y aunque en la cultura de esta época era muy depravada y había tanto desorden sexual ahí, este también es el contexto en el que Pablo enseña al liderazgo que debe ser marido de una sola mujer. Porque en ese momento no había vergüenza para nada, o sea, todo el mundo podía hacer sexualmente lo que le pareciera, pero Pablo está enseñando, deben ser también maridos de una sola mujer. Y este punto del pecado sexual debía ser tan fuerte en Tesalónica, que es el primer punto práctico que Pablo toca para enseñar a ellos. Es el primer punto práctico que él va a tocar ahí. Entonces, el versículo 1 y 2, vayan ahí, dice, por lo demás, hermanos, os rogamos pues y os exhortamos en el Señor Jesús, como habéis recibido de nosotros instrucciones acerca de la manera práctica que debéis andar y agradar a Dios, que abunden en ellos más y más, que profundicen en ello más y más, que sea su práctica más y más. Ya les hemos dado los preceptos, ya les hemos dado la doctrina por medio de la autoridad del Señor, ahora les voy a dar la práctica. Eso es lo que está diciendo versículos 1 y 2. Es una introducción a la práctica, ¿cierto? Y el versículo 3, vaya y dice, la voluntad de Dios es que el creyente se abstenga de inmoralidad sexual, es decir, que seamos santos, que seamos puros. Que estas personas viven en un contexto en donde no hay vergüenza en tener relaciones sexuales fuera del matrimonio, antes del matrimonio. Pero a pesar de la cultura tan fuerte, tan tremenda que viven ellos ahí, Pablo está enseñando que el Señor no tolera ni un poquito el pecado sexual. No quiere decir eso quiere decir que la iglesia no puede vivir como el mundo vive. No porque el mundo cada vez esté yendo más y más abajo en los estándares de moralidad y estos bajen cada vez más y más, el Señor también va a bajar o va a alivianar un poquito sus estándares. Los estándares del Señor no son relativos, no cambian, no son fluctuantes. Así que este verso 3 es bastante claro y lo que está diciendo, que podemos entender perfectamente, es que el Señor quiere que vivamos en santidad sexual, en pureza sexual. En Tesalonicenses 3, Pablo ya les había enseñado la doctrina, y si ustedes miran el 3:13, pues ahí antes de esto dice, a fin de que Él afirme vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de nuestro Dios y Padre en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pablo está diciendo que realmente esta parte es vivir en santidad y que lo que el Señor ha hecho con la salvación para cada uno de nosotros es llamarnos a santidad. Eso es lo que el Señor quiere. Primera de Pedro 1:13 dice, por tanto, ceñid vuestro entendimiento para la acción. Entiendan esto, está diciendo,
Pongan atención. Sed sobrios en el espíritu, poned vuestra esperanza completamente en la gracia que os traerá en la revelación de Cristo como hijos obedientes. No os conforméis a los deseos que antes teníais en vuestra ignorancia, sino que, así como aquel que os llamó es santo, así también sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis como Padre a aquel que imparcialmente juzga según la obra de cada uno, conducidos en temor durante el tiempo de vuestra peregrinación, de vuestra vida, sabiendo que no fuisteis redimidos de vuestra mala manera de vivir, heredada de vuestros padres con cosas perecederas, como oro o plata, sino con sangre preciosa, como de un cordero sin mancha y sin tacha, la sangre de Cristo. El punto de este verso es que todo creyente que invoca a Dios como Padre, quien es el que juzga, debe estar apartado de pecado, es decir, en la santidad. Lo que Dios quiere es la santidad de cada uno de nosotros. Y aquí pueden surgir preguntas con respecto a esto. ¿Qué tan lejos puedo estar o debo estar de un pecado sexual? ¿Qué tan lejos? ¿Cierto? Si tengo una relación de noviazgo, ¿qué tan lejos puedo llegar con esa persona que no ofenda a Dios? ¿Qué actos o qué cosas me puedo permitir? Si usted tiene ese tipo de preguntas, lo que realmente esa pregunta está revelando es que su corazón es bastante pecaminoso. Pues lo que uno debería pensar es cuál debe ser lo más lejos para ni siquiera ver el pecado. Cuando nos preguntamos qué tan lejos puedo llegar y no ofender a Dios, lo que realmente estamos preguntando es qué es lo más cerca posible que puedo estar de eso para por lo menos contemplarlo. Es realmente lo que nos estamos preguntando. Y por contraposición, muestra entonces que realmente lo que amamos es más nuestro pecado y no amamos tanto a Dios, no amamos tanto el querer cumplir sus mandatos y hacerlo con excelencia y diligencia, y ni siquiera muchas veces queremos intentarlo. Ni siquiera queremos intentarlo. La verdadera pregunta de un creyente debe ser: ¿cómo puedo ser santificado, separado del pecado y santo delante de Dios? ¿Cómo puedo realizar yo mi vida amorosa de una manera santa y separada totalmente del pecado? ¿Qué es necesario que yo deje o ponga guardas en mi carne para vivir en santidad? En resumen, ¿cómo puedo matar mi pecado? ¿Cómo puedo mortificarlo? Esa es la pregunta que agradaría más a Dios. Si tú estás entrando en el área de las emociones, las cuales Dios ha diseñado como un interludio, como un preámbulo para llevar a la consumación en el matrimonio, y estás permitiéndote pensamientos que te lleven específicamente a este tema, estás pecando, porque el Señor siempre lleva el pecado al nivel del corazón. El Señor dijo: si lo deseas en tu mente, lo estás haciendo en tu corazón. Estás fornicando, estás adulterando en tu corazón y en tu mente. Y esto debe darnos una idea de lo lejos que debemos estar de los pecados sexuales. Debemos poner un alto a los pensamientos impuros y todo aquello que te lleve o te acerque a ellos. Eso es no proveer para los deseos de vuestra carne. Eso es no proveer. De esto estuvo hablando el pastor el miércoles pasado. Los que estuvieron ahí en el Zoom pueden recordarlo. Él habló de qué estamos viendo, qué estamos escuchando, qué nos estamos permitiendo. Y puso un ejemplo claro y dijo: mire, nosotros somos bañados en gasolina. No debemos acercarnos a una chispa. No debemos acercarnos a una chispa. Eso es lo lejos que debemos estar del pecado sexual. Puede que usted piense que el pecado sexual no es algo que lo afecte, ¿cierto?
o que usted sea muy fuerte, más que otros, que sí sufren de esto. Pero miren, no olvide que esta sociedad, la cultura, la inmoralidad en la que hoy vivimos, está penetrando, está luchando todos los días para entrar poco a poco en su mente y en su corazón. No hay serie de televisión que promueva el homosexualismo de una manera que parezca buena y que asemeje al romance heterosexual. Las canciones son totalmente pornográficas. La publicidad invita a la prostitución. Y esto indudablemente hace que seamos cada vez más tolerantes a este pecado y que nuestros estándares de pureza puedan estar bajando, lo cual también puede llevar a que caigamos rápidamente. Si nosotros retrocediéramos 50 años en la cultura, nos daríamos cuenta que hoy permitimos muchísimas inmoralidades que en ese tiempo eran totalmente mal vistas. Solo 50 años. Solo 50 años. O sea, ha ido avanzando esta infiltración de impureza en el corazón del creyente. Los estereotipos de impureza cada vez son más aplaudidos en el mundo. Si usted prende la televisión, es terrible lo que vemos. Los que se alaban, los que están al frente, los que son hoy los modelos para nuestros jóvenes. Si tú no eres uno que está buscando cumplir con este mandamiento que Dios ha revelado explícitamente, que es apartarse de la inmoralidad sexual, ¿por qué crees que Dios va a revelar su voluntad secreta que tanto deseamos conocer? Si ni siquiera queremos cumplir la que Él ha revelado, ¿por qué nos va a dar la que no está revelada? El pecado sexual no es un pecado común, es un pecado que destruye familias, es un pecado que destruye en general la sociedad. Eso es lo que hace. 1 Corintios 6:9 dice: ¿o no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os dejéis engañar. Ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos de vosotros, pero fuisteis lavados, pero fuisteis santificados, pero fuisteis justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Los cristianos también podemos caer en este tipo de inmoralidad. No olviden 1 Corintios 10, donde se habla de cómo los creyentes estaban participando en la mesa del Señor, y hoy vamos a tener la Santa Cena, y también ellos estaban participando al mismo tiempo de lo sacrificado a los ídolos en templos donde las sacerdotisas eran prostitutas. A veces pensamos que lo sacrificado a los ídolos era algo que compraba solamente en el mercado, pero si usted, cuando dice participaba, que hacía parte de ello, lo que realmente está diciendo ahí es que hacía parte también de ese culto. Eso era lo que estaba pasando con Corintios, y ese era el regaño a Corintios. La pregunta es, ¿cómo podemos entonces vivir de una manera pura? ¿Cómo podemos vivir de una manera santa sexualmente? Pablo aquí en Tesalonicenses nos da unos principios, 3 principios para que lo hagamos. 3 principios. Vamos al versículo 4 de Tesalonicenses 4:4. Vamos a mirarlos. Dice, que cada uno de vosotros sepa cómo poseer su propio vaso en santificación y honor. Su propio vaso en santificación y honor. Cada uno, pues es cada creyente, cada uno de nosotros. Sepa, la palabra sepa,
está diciendo, está hablando de cómo hacerlo. Debes saber cómo hacerlo. Y dice, poseer, la palabra poseer, aquí está dando la intención de que usted sea amo sobre algo que posee. Usted es amo sobre su propio cuerpo. Y vaso es un utensilio, un implemento. 2 Timoteo 2:21 dice, por tanto, si alguno se limpia de estas cosas, será un vaso para honra, santificado, útil para el Señor, preparado para toda buena obra. Un vaso. Podríamos leer el 22. Huye pues de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que invocan al Señor en su propio corazón. Un vaso, un cuerpo que glorifique al Señor. Pablo está diciendo que debemos entonces saber cómo controlar nuestro propio cuerpo. Cada uno debe saber cómo controlar su propio cuerpo. 1 Corintios 6:12 dice, todas las cosas me son lícitas, pero no todas me son de provecho. ¿Qué está diciendo ahí Pablo? Todo lo puedo hacer, pero mire si no hay un alto precio en eso que usted está haciendo. Eso está diciendo. Todas las cosas me son lícitas, o sea, yo puedo hacerlo, pero mire si el precio que usted está pagando por hacer esas cosas no es un alto precio. Sigue 1 Corintios 6, dice, todas las cosas me son lícitas, pero yo no me dejaré dominar por ninguna. El contexto en que Pablo está hablando ahí es de la pureza sexual, ¿cierto? Ese es el contexto. Para los corintios, que eran muy parecidos a los tesalonicenses, lo que está pasando aquí es que ellos tenían ciertos refranes. Uno de los refranes era este: todas las cosas me son lícitas, pero no todas me convienen. O sea, yo tengo libertad para hacer todas las cosas. Y Pablo está usando ese refrán para decirle, sí, es verdad. Usted sabe que usted como creyente puede pecar. Pero mire si usted ese pecado no va a traer un alto precio, un alto costo. ¿Cuál puede ser ese alto costo? Puede ser su familia, puede ser su matrimonio. Para un predicador puede ser su ministerio. Es un alto costo. Es su nombre, realmente. Ahora dice, todas las cosas me son lícitas, pero yo no me dejaré dominar por ninguna. Es que el pecado sexual domina, esclaviza a las personas, las esclaviza, los hace esclavos. Y después tenían otro dicho, ahí en Corintios 12, dice, los alimentos son para el estómago y el estómago para los alimentos. Ellos querían equiparar el pecado sexual con la necesidad de comer. Tengo deseo sexual, es como tener hambre. Como y ya. Ellos querían hacer eso. Pero Pablo les dice, sí, los alimentos son para el estómago y los estómagos son para el hombre, pero Dios destruirá los dos. O sea, eso es pasajero. No es lo mismo que su cuerpo. Eso es algo temporal. Pablo continúa diciendo, sin embargo, el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor. Y el Señor es para el cuerpo, es decir, el cuerpo tiene una relación diferente con el Señor. Es eterna. Eso es lo que está diciendo Pablo. Es decir, usted debe, primero que todo, calcular el precio de no poder controlar su cuerpo. Gálatas 5, 16 y 17 dice, digo pues, andad en el Espíritu y no cumpliréis el deseo de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, pues estos se oponen el uno al otro, de manera que no podéis hacer lo que deseáis. Entonces, un primer principio es que usted sepa dominar, controlar su cuerpo. Que usted sepa
¿Qué es lo que lo lleva a un pecado sexual? Y pueda poner guardas antes de que eso suceda. Sepa pues cada uno poseer su cuerpo en santidad. Eso es lo que está diciendo. Un segundo principio. El 5. No en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. ¿Qué está diciendo el Señor ahí? No actuemos como los que no conocen a Dios. No debemos actuar como ellos. ¿Cómo es que actúan los que no conocen a Dios? Veamos Romanos 1, 24 al 28 dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia restringen la verdad. Es decir, no es que ellos no sepan, ellos saben, solo que en su mente dicen, no, pues no quiero obedecerla. Eso no es verdad, eso es locura. Con injusticia restringen la verdad. Porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se los hizo evidente. Porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad. Miren, hay un Dios. ¿Por qué sabemos que hay un Dios? Porque todo es perfecto en el mundo. Todo es perfecto en el universo. Todo se rige bajo una norma. Por eso hay un Dios. Eso no pudo haber salido de la nada. Desde el comienzo, Dios dejó plasmado su firma en el universo como el arquitecto creador. Porque desde la creación, el mundo, los atributos invisibles, pues no tienen excusa. Pues aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón se entenebreció. Conocían a Dios, no quisieron honrarlo y su corazón, ¿qué pasó? Se fue oscureciendo. ¿Cómo se ve eso? Profesando ser sabios, se volvieron necios. Cambiaron la gloria de Dios incorruptible por una imagen de forma de hombre corruptible, de aves, cuadrúpedos y de reptiles. ¿Y qué consecuencias hubo? Por consiguiente, como pasó eso, Dios los entregó a la impureza en la lujuria de sus corazones, quitó el freno, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, porque cambiaron la verdad de Dios por la mentira y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador, quien es bendito por los siglos. Pero no para, sigue. Por esta razón Dios los entregó a pasiones degradantes, porque sus mujeres cambiaron la función natural por la que es contra naturaleza, y de la misma manera también los hombres, abandonando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lujuria unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo el castigo correspondiente a su extravío. Y sigue, y como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios, Dios los entregó a una mente depravada para que hicieran las cosas que no convienen, estando ellos llenos de toda injusticia, maldad, avaricia, malicia, colmados de envidia, homicidios, pleitos, engaños y malignidad. Son chismosos, detractores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de lo malo, desobedientes a los padres, sin entendimiento, indignos de confianza, sin amor, despiadados, los cuales, aunque conocen el decreto de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también dan su aprobación a los que la practican. ¿Qué muestra este pasaje en Romanos? Muestra que hay siempre una progresión que va más y más en profundidad. El pecado sexual no solamente te esclaviza, sino que además te corrompe más y más, más y más. El Salmo 1 también muestra ese
progresar, ese progreso hacia lo malo. Dice, bienaventurado el hombre que no anda en el consejo de los impíos. Mire, aquí empieza la progresión. Hay uno que es impío, ¿y cómo empieza? Dice, andando en el camino. Va por el camino, lo ve, lo llama la atención algo, está ahí. Él va normal, o sea, ir por el camino no es malo, pero va, se mete por ahí. Y dice, y ni se detiene en el camino de pecadores, ahora se detiene a observar. Primero va, como todos vamos por la vida, pero hay cosas que llaman la atención y nos hacen detener. Cuidado con esas cosas, cuidado con eso. Pero sigue, ahora ni se sienta en la silla de escarnecedores. No solamente se detiene, sino que se sienta ahí. Esa es la progresión de los impíos. Esa es la progresión de los que está diciendo, como los que no conocen a Dios. Nosotros no debemos andar como los gentiles que no conocen a Dios. No debemos hacerlo. No debemos hacerlo. Esa es. No debemos andar tan desprevenidamente que algo llame nuestra atención y después terminemos sentados ahí. Eso es lo que está diciendo Pablo. Entonces, primero Pablo ha enseñado que debemos controlar nuestro cuerpo y que debemos tener cuidado cómo andamos, no como los gentiles que andan desprevenidos. Nosotros debemos andar prevenidos porque hay cosas que nos van a llamar la atención allá afuera. Un tercer principio es: no tomemos ventaja sexual de otros. No usemos el sexo para defraudar, para hacer mal a su hermano en este asunto. No debemos hacerlo, no tomar ventaja sexual de otros. No use el sexo para obtener ventajas u otros favores. No abuse de su hermano de manera sexual, no traspase la línea de lo que Dios ha mandado. El verdadero amor va a buscar la pureza sexual del otro. El verdadero amor busca el mayor bien para el otro. El adulterio o la fornicación es defraudar al otro, es defraudar la pureza del otro. Y mire, como el Señor lleva todo a nuestro corazón, al nivel de nuestro corazón, sobre todo las mujeres, miremos cómo se visten. Hay mujeres que usan sus cosas, sus atributos, sus cosas físicas para sacar provecho de otras personas. El Señor aquí está diciendo: no lo hagas. No lo hagas. No lo hagas. ¿Cómo debemos vestirnos? No debemos tomar ventaja de otros. El verdadero amor busca el mayor bien para el otro. Mateo 18:6 dice: pero el que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que cree en mí, ¿qué? Mejor le sería que le colgaran al cuello una piedra de molino de las que mueve un asno y que se ahogara en lo profundo del mar. Es grave esto, hacer caer a alguien usando el sexo para este fin. Es grave. Siempre debemos buscar lo mejor para otros. Siempre debemos buscar lo mejor. ¿Por qué debemos hacerlo? ¿Por qué? ¿Por qué debemos hacerlo? Dice 6, que nadie defraude a su hermano en este asunto, porque el Señor es vengador en todas estas cosas. El Señor es vengador. ¿Quiere usted sufrir la venganza de Dios? Yo creo que no. Yo creo que no queremos, ninguno. Entonces, tengamos cuidado de cómo cuidamos nuestro cuerpo, tengamos cuidado de cómo andamos y tengamos cuidado de cómo utilizamos el sexo, cómo lo utilizamos.
Si usted quiere saber cómo hacerlo, pues hay videos acerca de cómo vivir en pureza sexual en el matrimonio por el pastor Michael. Entonces aquí hacemos la cuña para que lo puedan ver ahí en el canal de YouTube. Entonces lo primero, no debemos hacerlo porque Él es vengador. Segundo, dice, Él es vengador en todas estas cosas, pero también os dijimos y advertimos solemnemente porque Dios no nos ha llamado a impureza sino a santificación. Él no nos ha llamado a impureza sino a santificación. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el propósito de la salvación para todos nosotros es que cada vez seamos más y más puros sexualmente. Si usted está luchando con un pecado sexual, usted como creyente debe ver progresión en eso. Usted debe ver progresión en su vida, si usted es creyente. Si usted lo está consintiendo, si usted simplemente lo está tapando, si usted provee para que este tipo de circunstancias sucedan, yo le quiero decir que, por favor, revísense. Revise si su camino está en el Señor. No se engañe que por venir a la iglesia usted es salvo. Realmente, cuando el Señor nos llama a santificación, pues es Él el que es el responsable de esa santificación. Es Él el que está obrando esa santificación en nosotros. O sea, lo lógico es que siendo todopoderoso como es, nosotros avancemos en este camino. Claro, no lo vamos a lograr porque todavía vivimos en un cuerpo imperfecto. Pero sí debemos ver avances en nuestra vida. Por lo menos ya no deberíamos estar luchando con el acto en general, podríamos estar luchando con nuestros pensamientos, pero también ahí, en el área de nuestros pensamientos, tiene que haber una progresión de santificación. Entonces, no debemos hacerlo porque realmente el Señor va a vengarse, porque el Señor nos ha llamado a santificación y porque, dice el 8, por consiguiente, el que rechaza esto no rechaza al hombre, sino al Dios que nos da su Espíritu Santo. El Señor nos ha dado las armas para poder luchar contra este pecado y poder vivir en santidad y pureza sexual. Romanos 13 dice, y 13 y 14 dice, andemos decentemente, como de día, no en orgías y borracheras, no en promiscuidad sexual y lujurias, no en pleitos y envidias, antes bien, vestidos del Señor Jesucristo y no penséis en proveer para las lujurias de la carne. No penséis en proveer para las lujurias de la carne. ¿Cómo es proveer para las lujurias de la carne? Bueno, podríamos pensar como en el que va al supermercado y la vida es un supermercado y usted va en su carrito y usted empieza a echar al carrito lo que alimenta su carne. Lo que alimenta su carne. ¿Qué? Orgías, borracheras, lujurias, pleitos, envidias. Todo este tipo de cosas alimentan su carne. Y más. Entonces no es eso de lo que debemos llenarnos. En el supermercado hay cosas que alimentan nuestra carne, pero también Dios ha provisto alimento para nuestro espíritu que está en su palabra,
que es meditar en ella de día y de noche, pensar en el Señor, meditar en el Señor, para que nuestros pensamientos estén ocupados del Señor y no de las cosas que alimentan nuestra carne. No de las cosas que alimentan nuestra carne. Entonces, recordemos que el Señor es vengador, que el Señor nos ha llamado a pureza y santificación, y que Él, además de llamarnos, ha provisto su Espíritu Santo para que podamos ser eficientes en la lucha contra este pecado. Hemos visto cómo la voluntad de Dios entonces es que nos apartemos del pecado sexual, porque el pecado sexual destruye, controla, pervierte, y que si queremos vivir de una manera sosegada en esta vida, donde vivamos bajo la voluntad de Dios, debemos practicar y adoptar la voluntad conocida, los preceptos, deleitarnos en ella. Pablo aquí nos dio 3 formas prácticas en las que podemos cumplir este mandato: controlando nuestro cuerpo, no actuando como los que no conocen al Señor, no tomar ventaja sexual de otro, y también nos advierte que Dios es vengador, que su propósito es que seamos santos, y que cuando rechazamos este mandato, a quien en realidad estamos rechazando es al Espíritu Santo de Dios. Oremos. Señor, gracias por tu palabra. Señor, de verdad nos arrepentimos, Señor, de nuestra vida, Señor, de inmoralidad sexual, Padre. Porque podemos concluir, Señor, y coincidir contigo en que de verdad destruyen. Hemos visto, Señor, la destrucción que trae. Podemos también, Señor, estar seguros que tú nos has llamado a santidad y que estar ahí, Señor, es el mejor escenario que podemos tener en nuestras vidas para vivir una vida sosegada. No que no haya sufrimiento, porque seguro va a haber, sino que podemos estar tranquilos que el sufrimiento cuando viene no es debido a nuestra pecaminosidad, nuestra inmoralidad sexual, sino que es, Señor, debido a que tú vas a traer mayor gloria, Señor, porque así tú lo has querido, Padre, a ti. Te pido, Señor, por mis hermanos, por los que están luchando, Señor, con este pecado, que tú, Señor, nos ayudes a alimentar más, Señor, nuestro espíritu, a poder meditar más en tu palabra, que podamos tener, Señor, nuestros pensamientos ocupados siempre, Señor, en tu palabra y en tu ser, Señor, para que podamos estar alejados, infinitamente alejados, Señor, de toda impureza sexual que no te agrada. Todo te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.